Discutí con mi yerno. Mi hija me golpeó y me arrojó a la calle, bajo la lluvia. Mi yerno bajó la ventanilla y gritó: «Vieja, acuérdate bien de esta noche. Si vuelves a responder, vas a terminar durmiendo entre la basura». 2 horas después, se arrepintieron y volvieron a buscarme. Pero no esperaban que... Narrado por mí, Elena Duarte, 67 años. La lluvia caía con fuerza, espesa y fría, como si el cielo estuviera decidido a arrasar con el mundo entero, excepto el dolor en mi pecho. Aún recuerdo el violento sonido de las gotas al golpear el asfalto, salpicándome los pies, mientras intentaba comprender cómo, en tan solo unos minutos, mi propia hija, la niña que sostenía en brazos, me abofeteó y me empujó hacia la puerta. El shock no fue la bofetada. Shock fue la palabra que ella utilizó. Frío, duro, como si fuera un extraño. El viento traía el olor a tierra mojada, mezclado con la amargura que se me pegaba a la garganta. Y antes de que pudiera recomponerme, oí que el coche cambiaba de marcha. La puerta del copiloto se cerró de golpe. La ventanilla empezó a bajar. Ya sabía que de ahí salía veneno. Mi yerno, Lucas, un joven de unos 30 años, siempre arrogante, siempre creyéndose más que los demás, asomó la cabeza. La luz interior del coche iluminó sus dientes apretados con una expresión de desdén. Me miró como si estuviera mirando un trozo de basura tirado en la acera, y gritó: «Anciana, recuerda bien esta noche. Si vuelves a responder, acabarás durmiendo en medio de la basura». Sentí un nudo en el estómago, sentí una oleada de calor en la cara. No sé si era ira, vergüenza o una cruel mezcla de ambas. La lluvia corría por mi cabello, rodando por mis mejillas. Por un segundo, incluso pude fingir que esas gotas eran lágrimas y no humillación. La puerta del coche se cerró. Oh, el motor está roto. El coche aceleró por la calle y me quedé allí, solo, a los 67 años, expulsado por mi propia hija. Lo peor no fue el frío. Lo peor era el silencio de la casa que había dejado atrás. La casa que ayudé a comprar cuando murió mi esposo. La casa que siempre imaginé que sería mi refugio hasta el fin de mis días. La casa que ahora, al parecer, tenía otra dueña, mi hija Ana, manipulada por su esposo. Durante unos minutos, no puedo decir cuántos, me quedé en la puerta, mirando la madera húmeda, recordando cuántas veces esa misma puerta se había abierto para recibir a amigos, vecinos, familiares, personas que necesitaban ayuda. Pero para mí, ella estaba encerrada. Cuando por fin empecé a caminar, me temblaban las piernas. Cada paso me parecía una eternidad. La calle estaba desierta y solo oía el sonido de la lluvia y el eco de la voz de mi yerno en mi cabeza. Si vuelves a responder... Esa frase me quemó. Fue como si hubiera escupido ácido. Me pregunté, ¿cómo llegamos a este punto? ¿En qué momento mi hija empezó a verme como un enemigo y no como su madre? La respuesta no llegó de inmediato, pero mirando hacia atrás, ahora sé exactamente cuándo comenzó todo. La historia no comienza esa noche. Comienza muchos meses antes, cuando Lucas y Ana se mudaron a mi casa temporalmente, porque estaban atravesando dificultades económicas. Recuerdo su primera noche allí. Ana llegó emocionada, me abrazó fuerte y me dijo que solo serían 3 meses hasta que pudieran ahorrar suficiente dinero para el alquiler. Lucas llegó detrás de ella, sonriendo de una manera tan ensayada, refinada y falsa que debería haberme dado cuenta. Pero el corazón de una madre siempre es ciego. El problema es que, poco a poco, empezó a sentirse dueño del lugar. Primero, cambió las luces de la habitación sin preguntarme. Luego, quitó mis fotos antiguas de la pared, incluyendo una de mi difunto esposo, Antonio, diciendo que la habitación se vería más moderna sin estas cosas viejas. Sentí una opresión en el pecho en ese momento, pero respiré profundamente. Pensé, son jóvenes, tienen una perspectiva diferente. No quería crear conflicto. Pero Lucas se dio cuenta. Se dio cuenta de que yo era una persona pacífica, que evitaba la confrontación. Y hombres como él pueden oler la vulnerabilidad a una milla de distancia. Un día, mientras cocinaba, lo oí decirle a Ana en el pasillo: «Esta casa pronto será nuestra, ya verás». Eso me dejó helado. Mi hija, en lugar de discutir, se rió. Una risa baja y cómplice.
Fue ese día que sentí que el suelo comenzaba a agrietarse bajo mis pies. Regresé al presente cuando sentí que mis rodillas cedían. Me apoyé en la pared de una casa vecina y respiré hondo. La lluvia seguía cayendo con fuerza. El viento gélido me cortaba la piel, pero lo que me dolía no era el frío. Fue una traición. Solo me habían dado una bofetada en mi vida, y fue una bofetada leve, cuando era adolescente y me la merecía. Pero mi hija, de mi hija, la persona a la que amamanté, a la que cuidé cuando tenía fiebre en mitad de la noche, a la que defendí del acoso escolar, no. Eso no fue solo violencia. Fue la prueba viviente de que la había perdido. Por él. Lucas siempre tuvo demasiada influencia. Ella siempre estaba susurrando cosas sutiles, siempre enfrentando a Ana contra quien ella necesitaba para tener control sobre todo. Y esa noche logró la hazaña de poner a mi hija en mi contra de una manera que nunca imaginé posible. Caminaba sin rumbo, con la ropa pesada pegada al cuerpo. Mi bufanda estaba empapada, mis zapatos llenos de agua, y a cada paso sentía el frío subir por mis espinillas. La calle, iluminada por las farolas, parecía una interminable secuencia de sombras y reflejos. Y yo, una mujer de casi 70 años, me preguntaba, si mi propia hija me echara, ¿a dónde se supone que debo ir? Incluso pensé en ir a casa de mi hermana, pero vive a 2 pueblos de aquí. No era posible ir caminando. Mi celular seguía dentro de casa, mi bolso también. Estaba en quiebra, sin hogar, sin nadie alrededor. Y sin embargo, el dolor más grande era de otro tipo. ¿Qué ganó mi hija abandonándome bajo la lluvia? ¿Era esto lo que Lucas quería? ¿Destrozarme por completo? Un rayo atravesó el cielo, iluminando toda la calle por un instante. En ese instante sentí algo muy fuerte en mi interior, una mezcla de premonición e intuición. Aquella noche fue más que una explosión de ira, era parte de un plan. No sabía cuál, todavía, pero lo sentí con cada fibra de mi ser. Seguí caminando hasta llegar a la pequeña parada de autobús al final de la calle. El techo de metal me protegía un poco, pero el viento seguía soplando por los lados. Me senté en un banco frío, abrazándome. Fue allí donde reflexioné sobre todo lo que había sucedido ese día. La discusión había empezado por una tontería. Le pregunté a Lucas por qué estaba rebuscando en mi cajón de documentos. Dijo que buscaba una factura de la luz, lo cual no tenía sentido, porque las facturas estaban en otro sitio, y él lo sabía. Cuando le volví a preguntar, levantó la voz. Ana salió de la cocina, ya irritada, como si yo fuera la culpable de todo. Lucas avivó la pelea. Dijo que yo era controladora, una vieja gruñona que estaba perturbando sus vidas, que solo me quejaba. No pude quedarme en silencio. Respuesta, defiéndeme. Y ahí fue cuando Ana, mi hija, mi niña, perdió el control. La bofetada llegó rápidamente. Ni siquiera tuve oportunidad de escapar. Luego, el empujón. Luego la puerta se cerró con llave. Luego, la calle. Me quedé allí, oliendo el óxido húmedo, escuchando el viento golpeando las placas de metal, tratando de comprender cómo todo había escalado tan rápidamente. Y cuanto más pensaba en ello, más amargo sentimiento surgía dentro de mí. Nada de eso había sido impulsivo. Lucas había estado preparando el terreno durante meses. ¡Hola, Ana! Ana había sido moldeada por él. Esa noche fue solo la culminación de un plan que todavía no entendía del todo, pero lo entendería. Y cuando lo entendió, nada, absolutamente nada, volvería a ser igual. Debería haberme quedado en la parada unos 40 minutos, quizá más. El tiempo parecía congelarse a mi alrededor. Me dolía la cabeza. Vivía borroso. Una sensación de abandono me calaba los huesos. Fue entonces cuando vi 2 faros acercándose. Un coche lento, entonces más rápido. Luego se desvaneció de nuevo cuando me vio. Reconocí la silueta, el formato, la pintura. Era el coche de mi yerno. Mi corazón se aceleró. Por un segundo pensé que realmente se arrepentían, pero había algo extraño en la forma en que se acercaba el coche. Algo calculado, algo que no salió bien con el arrepentimiento. Me levanté lentamente. La lluvia ya no me asustaba. Pero, ¿qué vino después? Eso definitivamente me dejaría sin palabras. Y esto fue solo el comienzo. El coche aminoró la marcha a pocos metros de mí. La luz amarillenta de los faros atravesó la cortina de lluvia, iluminando la parada y proyectando mi sombra temblorosa sobre el suelo mojado.
Tenía todo el cuerpo empapado y el frío parecía haberse instalado en mis huesos. Pero cuando vi que el coche se detenía, sentí algo diferente. Una tensión aguda, algo así como una grieta silenciosa en el aire. La puerta del conductor se abrió lentamente. Lucas se fue. Se quedó allí, bajo la lluvia, con la mano en el bolsillo, como si estuviera contemplando alguna obra de arte, y no a su propia suegra, a la que acababa de echar de casa. No dijo nada durante los primeros segundos. Él simplemente me observaba. Sabía que el silencio era intencional. Quería hacerme sentir pequeño. Quería que yo esperara, que temblara, que cediera incluso antes de pronunciar una sola palabra. Y confieso que una parte de mí realmente tembló. Pero había otra parte, pequeña, tímida, casi dormida, que empezó a despertar en ese momento. Una parte que creía muerta con el paso de los años, con las pérdidas, con la viudez, con las renuncias. Una parte que, sin que yo lo supiera, guiaría todo el trastorno de mi vida. Lucas se aclaró la garganta. Ella sonrió levemente y él dijo: «Elena, sube al coche. Solo eso. No hay excusas. No hay vergüenza en absoluto. Sin humanidad». Me quedé quieto. Continuó: «No me hagas perder el tiempo. Ana está llorando en casa. Vuelve. Y olvídate de estas tonterías, disparates. Él dijo que era una tontería echarme en medio de una tormenta. La llamó vieja inútil. Mi hija me golpeó, me amenazó con tirarme a la basura. Entra rápido», repitió. Pero ahora había algo diferente en la manera en que veía las cosas. Por primera vez me enfrenté a él sin miedo. Él se dio cuenta. Su expresión cambió ligeramente, casi imperceptiblemente, pero cambió. Entrecerró los ojos, intentando calcular hasta dónde llegaría. A Lucas le gustaba sentir que tenía el control. Le gustaba abrumar a la gente con su presencia. Pero, en ese momento, di un paso simbólico importante. No obedecí automáticamente. Luego se acercó más. El olor de su fuerte colonia se mezclaba con el olor húmedo de la lluvia y el asfalto. «Elena, no hagas una escena». Respiré profundamente. Apenas me salió la voz, pero dije: «¿Por qué regresaste?». Hizo una breve pausa. Respiró profundamente, como si estuviera a punto de decir una mentira. «Porque Ana lo pidió». No preguntó. Lo vi en su expresión. Ana no me lo habría preguntado sin venir. No se atrevería a mirarme a los ojos después de lo que hizo. Lucas estaba solo, por su propia voluntad, y eso me dio escalofríos. «Vamos, Elena, necesitamos hablar». La palabra conversación, cuando la usa una persona manipuladora, siempre significa una cosa: doblar a la víctima hasta que se rompa. Me quedé quieto. La lluvia golpeaba contra el techo metálico de la parada, produciendo un sonido metálico y constante, como un tambor lejano marcando el paso del tiempo. Las luces del coche parpadeaban al ritmo de la tormenta. «No volveré sin saber por qué», respondí. Lucas esbozó una sonrisa débil, una sonrisa peligrosa. «¿Por qué? Tenemos que hablar de esto en casa, no aquí». Se acercó más y bajó la voz. «Sabes que no puedes quedarte sola ahí fuera. No tienes a dónde ir, no tienes celular, no tienes dinero. Si algo te pasa, será tu culpa. Mi madre, en tu lugar, ya habría regresado». Esa frase, eso no fue una invitación, era un cebo psicológico. Sabía cómo utilizar la culpa como arma. Sentí que no podía respirar, pero no respondí. Lucas extendió su mano. «Vamos». El momento pareció prolongarse en el tiempo. Cada gota de lluvia que caía del techo de metal parecía suspendida, como si el mundo estuviera esperando mi decisión. Y entonces me di cuenta de algo. Él no estaba allí para recogerme. Él estaba allí para comprobarlo, para confirmar algo, para observarme. El remordimiento que fingió era demasiado falso, fue ensayado. Hacía frío. Fue entonces cuando me invadió un sentimiento intenso. Lucas no volvió a recogerme. Regresó porque necesitaba saber si todavía estaba allí. En ese momento no entendí por qué, pero eso era parte de su plan. Implicaba que yo estuviera solo. Me hizo sentir vulnerable y yo, sin querer, estaba arruinando el plan. «¿Volverás voluntariamente o por la fuerza, Elena?», preguntó.
Sus palabras cortaron el aire como un cuchillo. Y antes de que pudiera responder, continuó. Porque ya sabes, si te quedas fuera de casa hoy, se te va a complicar. Muy complicado. Fue una amenaza. Clara, duro, deliberada. Tragué saliva con fuerza. El viejo instinto de supervivencia, el que se activa cuando la vida se pone difícil, tomó el control por un momento. Y decidí subirme al coche. No por él, no por Ana, no por arrepentimiento, que no existía, pero porque en ese momento era más seguro observar desde dentro que desde fuera. Y porque, sin saberlo aún, algo más grande estaba a punto de revelarse. El coche estaba caliente. El aire acondicionado, funcionando a toda potencia, contrastaba marcadamente con el frío intenso del exterior. El olor a cuero mojado impregnaba el aire, mezclado con la fuerte colonia de Lucas. Cuando me senté en el asiento trasero, noté que había algo en el suelo. Un sobre, cerrado, no lo había visto antes, y algo me dijo que no lo tocara. Lucas subió, cerró la puerta de golpe y empezó a conducir sin mirarme. El sonido de los neumáticos al atravesar los charcos hacía que el coche se balanceara ligeramente. Cada curva parecía más tensa que la anterior. No dijo nada, pero lo noté. Estaba inquieto, muy inquieto. En la siguiente calle vimos una camioneta estacionada frente a mi casa. Mi primer pensamiento fue, alguien llegaba tarde, un vecino, algún coche cualquiera. Pero Lucas contuvo la respiración por un segundo. Yo vi, fue tan rápido, tan sutil, pero lo vi. Él conocía ese coche, y él no quería que yo lo supiera. ¿Por qué hay una camioneta aquí?, pregunté. Debe ser del vecino, respondió demasiado rápido. Mentir. La ventana estaba empañada. Aceleró un poco, como si quisiera pasar sin dejarme verlo bien. Pero giré la cabeza a tiempo para ver a un hombre dentro de la camioneta, con el celular en la mano y una luz azulada iluminándole el rostro. Cuando se dio cuenta de que lo estaba mirando, giró la cara. Eso me puso escalofríos en la espalda. La sensación de que un plan estaba en marcha creció dentro de mí como una sombra. Llegamos al garaje. La puerta se abrió con ese sonido prolongado que siempre me ha parecido reconfortante. Esta vez sonó como una advertencia. Cuando entramos, Ana salió corriendo de la sala, ojos rojos, cabello atado al azar. Pero no había culpa en su rostro, había miedo y urgencia. ¿Entró mamá? Gracias a Dios, murmuró, pero su tono no era de alivio. Era de ansiedad. Lucas dio un paso adelante, le tocó el hombro y susurró. Todo está bien. Lo escuché, porque quería que yo escuchara. Ana respiró profundamente. Él asintió, y fue entonces cuando lo vi. Mi hija estaba siendo utilizada, manipulado, apretado. Pero también había algo que ella sabía, algo que la dejó inquieta, sin aliento, casi en pánico. Algo relacionado conmigo. Ana me abrazó, un abrazo rápido, débil y frío, y dijo, «Exageramos, mamá. Lo siento, hablemos». Pero no había amor, no hubo arrepentimiento, había miedo. ¿Miedo de qué? ¿De quién? El sobre en el coche, el hombre en la camioneta, la insistencia de Lucas, o desespero contido de Ana. Todo empezó a unirse dentro de mí como piezas de un rompecabezas oscuro. Y yo estaba seguro, absolutamente seguro, de que esa noche no había sido un lapsus, había sido un ensayo, una prueba, un movimiento calculado, y yo, la pieza central de este rompecabezas, estaba de nuevo donde querían que estuviera. ¿Pero por qué? Lo sabría recién horas después, y cuando me enteré, toda mi alma tembló. Al volver a casa, sentí algo extraño, casi como si el aire fuera demasiado pesado, demasiado denso, cargado de intenciones que no comprendía. La sensación de hogar, que siempre había estado ahí, se había evaporado, y ahora cada habitación parecía una caja cerrada, guardando secretos que aún no me permitían descubrir. Ana se adelantó, secándose la cara con el dorso de las manos. La observé atentamente. Las ojeras, la respiración agitada, la inquietud en los dedos. No era culpa, era miedo. Un miedo que intentaba ocultar tras una máscara de «estamos bien». Lucas vino justo detrás de mí, cerrando la puerta lentamente, como si me encerrara en una trampa. No fue fuerza física, fue simbólica, fue psicológica, y él lo sabía. «Sentémonos un rato, Elena», dijo con esa voz que parecía seda por fuera y cuchillas por dentro.
Respiré profundamente. Fui a la habitación. La habitación, tan mía en otro tiempo, tan llena de mis recuerdos, de las fotos que yo misma ordenaba en la estantería, del olor de la madera encerada que mantenía cada sábado, había vuelto a cambiar. El cuadro que representaba el lugar donde Antonio y yo pasamos nuestra luna de miel había desaparecido. Las fotos restantes estaban torcidas y fuera de lugar. La vieja alfombra había sido enrollada y colocada en un rincón, y en la mesa de café había una carpeta negra, gruesa, cerrada. No había dejado nada allí. Lucas notó mi mirada y sonrió, esa sonrisa suya que siempre anunciaba una tormenta. Hablaremos de eso más tarde, dijo, tocando ligeramente la carpeta, como si protegiera un secreto. Todo mi cuerpo tembló. Ana se sentó a mi lado en el sofá. Buscó la mía con la mano, pero el roce era frío, distante, como si estuviera realizando un gesto ensayado. «Mamá, sabes que te amo», comenzó con voz temblorosa. Se me hizo un nudo en la garganta. Esas palabras, que deberían haberme conmovido, vinieron acompañadas de algo que aún no entendía: vacilación, culpa, sumisión. Lucas se sentó en el sillón de enfrente, cruzando las piernas con exagerada despreocupación, como si estuviera en una reunión de negocios y no delante de la suegra a la que acababa de humillar en la calle. «Tenemos que aclarar algunas cosas, Elena», dijo. «Analizar, organizar, ajustar, palabras neutrales, palabras limpias, pero en el lugar adecuado se convirtieron en armas de control». «¿Alinear qué?», pregunté manteniendo la voz firme, aunque me dolía el pecho. Lucas sonrió levemente, inclinando la barbilla. «Tu estancia aquí». Ana me apretó la mano, pero su expresión lo delataba todo. No estaba de acuerdo, él simplemente obedeció. «¿Mi estancia?», repetí sintiendo la sangre latir en mis oídos. «Sí, Elena», continuó Lucas. «Necesitamos entender qué va a pasar de ahora en adelante. Hoy fue una exageración. Fuimos demasiado lejos, pero también fue una señal de que las cosas no están funcionando». Se me revolvió el estómago. Estaba convirtiendo su agresión en una discusión. Ana respiró profundamente y sus ojos se llenaron de lágrimas, pero lágrimas que contenía, como si le hubieran ordenado no llorar demasiado. «Me lo has estado poniendo todo difícil, mamá», dijo, sin atreverse a mirarme a los ojos. Siempre desconfiando, siempre metiéndose con Lucas, siempre entrometiéndose en sus cosas. No toqué nada, simplemente estaba observando lo que estaba cambiando en mi propia casa. Pero ahí, la verdad ya había sido distorsionada. «Mira, Elena», dijo Lucas, abriendo las manos como si intentara parecer razonable. «Queremos evitar conflictos. En esta casa hay espacio para todos, pero para que eso suceda necesitas cooperar. Fue un trato fraudulento, ya lo sabía». «¿Y cómo exactamente debo colaborar?», pregunté. Miró a Ana. Ana lo miró. Se hizo un breve silencio, un silencio lleno de intención. Entonces respondió: «Algunas reglas nuevas. Normas, en casa, donde viví 40 años de mi vida. Algo dentro de mí se rompió». «¿Reglas?», repetí en voz baja. «Sí», dijo Lucas, cruzándose de brazos. «A partir de mañana ya no tendrás acceso a los documentos de la casa. Esto te ha causado mucho estrés innecesario». Me dolía el corazón. «Nunca he accedido a nada sin necesidad», respondí. Él sonrió. «Exactamente. Y para evitar que eso pase, dejémoslo todo bajo mi responsabilidad. Está más organizado». Escuché las palabras, pero lo que querían decir era algo completamente distinto. Él quería el control total, sobre todo, acerca de mí, sobre mi casa, respecto a los documentos, respecto a lo que era mío. Ana asintió en silencio, mordiéndose la comisura del labio. Lucas continuó: «Otra cosa. Queremos reorganizar algunas áreas. Quizás haya que cambiar de habitación. Y también necesitamos revisar tus responsabilidades diarias, porque la convivencia debe ser más fácil». «¿Responsabilidades?», pregunté, sintiendo una oleada de calor subir por mi nuca. Él inclinó la cabeza. «Sí, la forma en que has estado haciendo las cosas no ha ayudado. Te involucras demasiado». Sentí una profunda punzada en el pecho, porque en ese momento me di cuenta. Lucas me estaba menospreciando, reduciéndome, empujándome a una posición de servidumbre silenciosa, y hacerle creer a Ana que eso era necesario. Su vieja táctica de manipulación quedó al descubierto ante mis ojos. Ana bajó la mirada y murmuró:
Mamá, por favor, no lo hagas difícil. Esa frase me rompió más que la bofetada. Fue como si escuchara a mi hija pidiéndome que desapareciera, para poder ser más pequeño, para poder encajar en el molde que quería su marido. Respiré profundamente. ¿Qué pasa si no acepto estas reglas?, pregunté. Lucas no lo dudó. Así que creo que es más seguro para todos si pasamos unos días fuera. Mis labios se separaron ligeramente. La voz no salió de inmediato. Lo dijo con la misma despreocupación con la que alguien habla de cambiar una bombilla fundida. Y Ana no le contradijo. Eso me hizo perder el equilibrio. Pero también encendió algo dentro de mí. Una llama que ni siquiera sabía que aún existía. Lucas, dije intentando mantener la calma, esta casa es mía. Él sonrió. Es tuyo, por ahora. Fue como recibir un puñetazo. Ana se levantó rápidamente. Lucas, lo reprendió pero sin firmeza, sin sinceridad. Levantó la mano pidiendo silencio. Elena, no hablemos de esto hoy. Nos vamos a dormir. Mañana podemos hablar más. Y se puso de pie. Apagó la luz de la habitación y se fue. Ana se quedó allí conmigo unos segundos antes de seguir a su marido. La miré. Ella miró al suelo. Y suavemente, casi inaudiblemente murmuró: «Mamá, no lo provoques, por favor». Esa frase resonó dentro de mí, como una trompeta de guerra. No era solo miedo, era aviso, una advertencia sobre algo más grande, algo escondido, y lo que aún no sabía. Esa misma noche se revelaría la primera pista concreta de lo que realmente estaba sucediendo. La canción que lo cambiaría todo. El camino que transformaría mi dolor en determinación. Mi vulnerabilidad se convirtió en fortaleza y mi confusión respecto a la estrategia. Pero antes de eso, necesitaba escucharlo. Necesitaba observar. Necesitaba esperar. Y eso fue exactamente lo que hice. Mi habitación estaba fría. El aire húmedo todavía traía el olor de la calle. Me senté en la cama, respiré profundamente y por primera vez desde el comienzo de aquella tormenta me permití llorar. No lloraba por desesperación. Fue un grito de luto. Lamento la ilusión que aún tenía sobre mi hija. Lamento el amor que pensé que era inquebrantable. Luto por la casa que dejaba de ser mía. Lloro por la mujer que fui y que fue borrada poco a poco. Pero en medio de las lágrimas nació algo nuevo. Un juramento silencioso. Iba a averiguar qué estaba pasando. Entendería el plan de Lucas. Recuperaría mi dignidad. Y nadie, absolutamente nadie, iba a silenciarme. Simplemente no sabía que la primera pieza del rompecabezas aparecería esa misma mañana. Cuando escuché la voz de Lucas en el pasillo, susurrando por teléfono, diciendo una frase que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. Ya está dentro. Ahora solo queda esperar el documento, el sobre en el coche, la camioneta, las reglas, la expulsión. Todo era parte de algo mucho más grande. Y yo era el objetivo principal. Me senté en el borde de la cama, inmóvil, como si mi cuerpo se hubiera congelado en el tiempo. La voz de Lucas aún vibraba en el pasillo, atravesando las paredes, resonando en mi cabeza. Ya está dentro. Ahora solo queda esperar el documento. Esperé el documento. La frase no salía de mi mente y se repetía como una campana siniestra. Documento. ¿Documento sobre qué? ¿Y por qué necesitaba yo estar aquí para que eso sucediera? Mi respiración se hizo corta. Mis dedos estaban hormigueando. Me obligué a levantarme, en silencio, con cuidado, apoyándome en la cómoda. El pasillo estaba oscuro, salvo por un rayo de luz que provenía de la sala. La puerta de mi dormitorio estaba entreabierta, lo suficiente para oír, pero no para que me vieran. Su voz continuó. Sí, regresó. Pensé que resistiría más, pero no. La anciana se subió al coche. Viejo. No, Helena. No, suegra. No es una persona. Viejo. Su deshumanización no fue casualidad. Fue una táctica. No, ella no sabe nada. Está perdida, confundida, tal como dijiste. ¿La forma en que lo dijiste? Mi corazón latía más rápido. Estaba hablando con alguien. Alguien que había instruido, sugerido y organizado. Alguien involucrado en ese plan, cualquiera que fuese. Ya puse la carpeta sobre la mesa. Solo falta la firma. Ana no será un problema. Hará lo que yo le diga. Sentí que se me revolvía el estómago. Allá, mi hija, usado, dominado, arrastrada a algo que ni ella ni yo comprendíamos del todo. Su voz se hizo aún más baja, pero me acerqué más, con cuidado.
Por supuesto, sin firma no pasa nada. Solo tiene que firmar y listo, todo está resuelto. Para firmar. Me tapé la boca con la mano para ahogar un sonido de asombro. ¿Firma qué? Había firmado muchas cosas a lo largo de mi vida. Autorizaciones escolares, contratos simples, documentos bancarios, pero nunca, jamás, había firmado nada que involucrara mi casa sin leer cada línea. Mi marido, Antonio, siempre decía: Elena, el papeleo es un asunto serio. Firma solo lo que entiendas. Siempre he seguido eso, siempre. ¿Y ahora? ¿Estaban planeando hacerme firmar algo sin mi conocimiento? La voz de Lucas interrumpió mis pensamientos. Sí, está debilitada. Hoy estuvo perfecto. Está vulnerable. Mañana por la mañana le diré que es un documento del ayuntamiento, algo sobre el impuesto predial, no sé. Lo firmará sin darse cuenta. Se me heló la sangre. Las piezas empezaron a encajar. El sobre en el coche. La carpeta está en la habitación. La camioneta de un extraño. Las nuevas reglas. La expulsión. No fue desorganización. Fue una preparación. Fue manipulación. Fue una trampa. Y lo que Lucas quería era mi firma para algo grande. Algo definitivo. Y finalmente entendí. Su plan era legal. Fue un asunto legal. Era pensado. Hacía frío. La conversación continuó. Después de la firma, arreglaremos el resto. La casa quedará a mi nombre y al de Ana, y ella no podrá revocarlo, ni quejarse, ni decir que no lo sabía. En casa. Querían mi casa, mi único activo, lo que mi marido dejó atrás, lo que he trabajado toda mi vida para mantener. La bilis me subió a la garganta. Tenía ganas de salir corriendo, gritar, enfrentarlo, destruir esa carpeta en la sala, echar a Lucas por la puerta y sacudir a Ana hasta que despertara. Pero no pude. Si hubiera hecho eso en ese momento, lo perdería todo. Y sobre todo, perdería la oportunidad de darle la vuelta al partido. Así que me quedé en las sombras, escuchando, absorbiendo cada palabra como si fueran piezas de un rompecabezas que finalmente comenzaba a revelar su imagen. Lucas continuó. Sí, mañana en el desayuno. Siempre firma las cosas rápido, no las lee bien. Solo di que es una actualización del registro del hogar y ya está. Sentí que mi corazón latía fuerte, rápido y dolorosamente. Él pensó que yo no leía, que estaba distraído, que firmaría cualquier cosa. No, yo era frágil, humillado, agitado, pero estúpido, no. No, no te preocupes. La anciana está destrozada. Conduce. Esas palabras me traspasaron el alma. Quería destruirme emocionalmente para poder manipularme legalmente. Y esto no fue solo crueldad, era crimen. Se me erizó la piel desde la cabeza hasta los pies. Sí, mañana. Después se acabó. No tendrá voz. Terminó. Ya no tendría voz. En casa, en mi vida, en mi historia. Mis piernas se sentían débiles. Regresé a la habitación lentamente y en silencio. Cerré la puerta con cuidado. Apoyé mi espalda contra ella. Y respiré profundamente. La tormenta afuera finalmente estaba empezando a amainar, pero dentro de mí, una nueva tormenta se estaba gestando. Me acosté en la cama y miré al techo, con los ojos secos y duros. Ya no hubo más lágrimas. Dentro de mí, el dolor se había convertido en algo diferente. Determinación. Lucas no tenía idea de que había escuchado todo. Él no sabía que ahora entendía el plan. No tenía idea de que la mujer vulnerable y empapada de la calle había desaparecido. En su lugar había otro. Una mujer despierta, prestar atención, silenciosamente peligroso. Lo escuché cuando regresó a la habitación. Oí a Ana preguntar con voz temblorosa: ¿Y qué pasa con ella? ¿Cree que va a funcionar? Y oí su respuesta, pronunciada con su habitual arrogancia: Vete, ya está rota. Una vieja como esa ya no se levanta. Una de esas ancianas. Cerré los ojos. Si hay algo que he aprendido en la vida, el hecho es que nunca debes subestimar a una mujer madura. Especialmente aquel que ya lo ha perdido todo, y ahora ya no tiene miedo. Y en ese momento me prometí: él no me destruirá, él no va a tomar mi casa, él no controlará a mi hija, él no va a ganar. Pero para lograrlo, necesitaba actuar inteligentemente. Silencio, primero. Observación. Entonces, estrategia. Y el momento de empezar llegaría al día siguiente, cuando Lucas puso la carpeta delante de mí, esperando que yo firmara mi parte. Lo que él no sabía, que ya tenía un plan diferente en mente,
y sería ejecutado con la fría precisión de una mujer que finalmente ha abierto los ojos. Una solicitud importante. Si te gustan nuestras historias, quieres apoyar este trabajo y ayudar a más personas a descubrir narrativas como esta, suscríbete al canal ahora mismo. Esto ayuda más de lo que piensas. Gracias desde el fondo de mi corazón. Me desperté antes del amanecer. No porque quisiera, pero como mi cuerpo no me dejaba dormir. Mi mente estaba demasiado despierta, demasiado aguda, demasiado ocupada repitiendo cada palabra que había escuchado de Lucas la noche anterior. Ya está destruido. Simplemente conduce. Una vez firmado, se acabó. Ese hombre realmente creyó que me había derrotado. Pensé que era demasiado frágil para darme cuenta de lo que estaba pasando. Pensé que esa lluvia, esa bofetada, esa expulsión, habían sido suficientes para romperme el alma. Él no entendía nada sobre las mujeres de mi edad, nada sobre cómo es experimentar una pérdida profunda, nada de lo que sucede cuando le quitan todo a una mujer que ha luchado toda su vida. No estaba roto, estaba en alerta. Me senté en el borde de la cama, escuchando la casa silenciosa. Parecía como si ella misma contuviera la respiración antes del golpe final. El pasillo estaba oscuro, y mientras caminaba, sentía la madera fría bajo mis pies, el olor a humedad aún adherido a las paredes y la presencia invisible de ese plan que crecía secretamente entre las sombras de la casa. Cuando llegué a la cocina, Ana ya estaba allí. Su mirada me impactó inmediatamente. Una mirada llena de miedo, remordimiento y una obediencia tan profunda que parecía casi hipnótica. «Buenos días, mamá», dijo forzando una débil sonrisa. Respondí con calma. Necesitaba actuar como si no supiera nada. Me puso una taza de café delante. Le temblaban las manos. No era cansancio. No era simple ansiedad. Tenía miedo de descubrirlo, o peor aún, miedo de lo que pasaría si no firmaba. «¿Dormiste bien?», preguntó ella. La miré profundamente a los ojos y le respondí. Lo pensé mucho. Ella inmediatamente miró hacia otro lado. Fue en ese momento cuando tuve la certeza. Ana no estaba simplemente apoyando a su marido. Ana estaba siendo presionada. Simplemente no sabía cómo, todavía. El sonido de los pasos de Lucas resonó en el pasillo segundos después. Entró en la cocina con una postura ensayada y excesivamente tranquila, como si nada hubiera sucedido la noche anterior. «Buenos días, Elena». Pude ver las microexpresiones en su rostro, el control, la evaluación, el cálculo. Me estudió como si fuera una pieza de ajedrez. «Necesitamos hablar rápido después del café», dijo en un tono demasiado dulce para ser verdad. Yo simplemente le devolví la sonrisa. El depredador creyó que la presa estaba domesticada, y eso jugó a mi favor. Bebimos nuestro café en silencio durante muchos minutos, la taza rayando ligeramente el platillo. El sonido del reloj de pared marcando los segundos. Una ligera brisa susurra contra la ventana. Lucas se esforzó por aparentar calma, pero pude verlo, en sus dedos agarrando el asa de la taza, en las miradas que de vez en cuando se dirigían hacia la sala de estar, que estaba ansioso, quería guiarme hasta el momento de la firma, y le preocupaba que algo pudiera salir mal. Finalmente se puso de pie. «Elena, avísame cuando hayas terminado. Quiero mostrarte un documento importante del ayuntamiento. Es algo sencillo, cosa sencilla». Había repetido esa frase la noche anterior. Casi sonreí. «Por supuesto», respondí con la gentileza más peligrosa que he usado en mi vida. Ana respiró profundamente. Ella lo sabía. Sabía que había algo allí que no era simple. Ella abrió la boca para decir algo, pero Lucas puso su mano sobre su hombro y apretó. Un apretón firme, silencioso, lleno de advertencia. Su expresión se desmoronó instantáneamente. Yo vi, lo entendí, y eso lo cambió todo. Cuando terminé mi café, fui a la sala de estar. La carpeta negra estaba sobre la mesa, exactamente donde la había dejado la noche anterior. Lucas vino detrás, sonriendo. «¿Listo?». Ausente. Abrió la carpeta con exagerado cuidado, como si fuera un regalo y no una trampa. Extendió los papeles sobre la mesa con teatral delicadeza y me empujó más cerca. «Firma aquí, Elena. Es una actualización del registro de la propiedad, procedimiento estándar». Miré el papel y ahí fue cuando me di cuenta.
Esperaba que firmara sin leer, porque pensó que estaba emocionalmente rota, alguien en quien confiaría, que no tendría fuerzas para cuestionarlo. Pero mi mente estaba clara, más claro que en los últimos meses. Recogí el papel lentamente. Examina cada línea. Y lo que leo me dejó sin aliento. No fue una actualización. No era nada típico del trabajo administrativo. Fue una autorización para la transferencia de propiedad. En términos legales, camuflado entre párrafos técnicos, pero suficientemente claro para quien sepa leer con atención. En caso de incapacidad o inhabilidad, los bienes podrán ser administrados y ajustados legalmente por los responsables enumerados en el número 4. En no artículo 4, Lucas y Ana, la firma permitiría transferirles la casa, y yo lo perdería todo. Mis dedos temblaban por dentro, pero por fuera permanecía firme. Miré hacia arriba. Lucas sonrió. Ana estaba llorando en silencio. Elena, esto es pura burocracia. Créeme, respiré profundamente. Profundo. Esto es todo. Y en ese instante, en ese mismo segundo, algo poderoso ocurrió dentro de mí. Recuperé mi voz. Gracias, Lucas. Pero antes de firmar nada, quiero leer todo con calma. Su expresión se quebró. Fue rápido, pero lo vi. Sus ojos se endurecieron. Su mandíbula se trabó. La sonrisa murió. Elena, no necesitas eso, dijo, tratando de mantener una falsa dulzura. Sí, es necesario, respondí. Las firmas son un asunto serio, y siempre lo leo todo antes, siempre. Ana me miró con los ojos muy abiertos, como si hubiera visto encenderse una chispa. Lucas lo intentó de nuevo. Es solo un ajuste técnico. Sospechas de mí, ¿no es así? Me incliné sobre la mesa, acercando mi rostro al suyo, y respondí con firmeza, pero con calma. Yo cuido lo que es mío. Silencio. Silencio absoluto. Lucas permaneció inmóvil. Ana contuvo la respiración. Y por primera vez sentí que algo cambiaba dentro de esa casa. Una ligera inversión de poder, un ligero, pero real, soplo de control regresa a mis manos. Luego añadí, voy a leerlo todo, y luego decidiré si firmo. Lucas frunció el ceño por un momento, pero trató de ocultarlo. Pero lo vi. Siempre lo he visto. Simplemente no quería verlo antes. Está bien, dijo, forzando una sonrisa. Léelo. Pero había algo en sus ojos, algo que decía, arruinaste el plan, y no lo olvidaré. Recogí los papeles, cerré la carpeta y la llevé conmigo a mi habitación. Y así comenzó la verdadera guerra silenciosa dentro de aquella casa. Lucas pensó que yo era vulnerable. Lo que él no sabía. Estaba apenas empezando. Llevé la carpeta a la habitación, cerrando la puerta lentamente, como quien entra en territorio enemigo, pero decidido a recuperar lo que era mío. Me senté en la cama, abrí la carpeta y extendí los papeles sobre la manta como si fueran cartas de un juego peligroso, porque lo eran. Con cada línea que leía, el mundo que me rodeaba parecía cambiar. Las cartas no eran solo cartas. Estas fueron revelaciones. Esas eran intenciones ocultas, eran trampas legales perfectamente diseñadas para quitarme lo único que poseía, mi casa. Lucas había pensado en todo, cada cláusula, cada detalle, cada brecha legal. La firma que quería no era simbólica. Fue una frase. Terminaría como huésped en mi propia casa, hasta el día en que decidieron echarme para siempre. Cuando terminé de leer, cerré los ojos por un momento. No lloré, no temblé. Sentí algo diferente. Sentí que mi conciencia se expandía, como si una parte de mí que había estado dormida durante años hubiera despertado de un sueño profundo. Me levanté lentamente, doblé los papeles y la carpeta y guardé todo en un cajón que solo yo usaba, el mismo cajón donde guardaba las pocas joyas que dejó mi marido. Toqué el anillo que estaba allí, viejo, desgastado, pero lleno de significado. Sentí un nudo en el pecho. Antonio siempre me decía, Elena, la gente muestra su verdadera cara cuando piensa que estás indefensa. Y finalmente vi quién era realmente Lucas. Cuando salí de la habitación, encontré a Ana en el pasillo. Ella estaba apoyada contra la pared, con la cara hinchada y los ojos rojos. Parecía como si hubiera estado llorando durante horas. Mamá, ¿no vas a firmar, verdad? Preguntó suavemente, como si tuviera miedo de que la oyeran. La miré profundamente a los ojos. Había culpa, había desesperación, había amor y había miedo, un miedo tan profundo que lo sentía en la piel. ¿Quieres que te firme, Ana?, pregunté.
Se llevó las manos a la cara y sollozó. Yo no sé qué quiero. Solo tengo miedo. ¿Miedo de qué?, pregunté dando un paso más cerca. Ella dudó, miró la habitación, miró hacia el pasillo y luego para mí. «De Lucas», susurró. Mi corazón se rompió, pero mi mente se volvió aún más clara. «¿Te hace daño?», pregunté con voz firme. Ella negó con la cabeza. «Nunca me pegó, pero a veces pienso que sería aún más fácil si lo hiciera, porque lo que hace, la forma en que me habla, la forma en que me controla, la forma en que me culpa, mamá, ya no me reconozco». Una lágrima rodó por su rostro. «Ya ni siquiera te reconozco». Esas palabras me atravesaron el pecho como una cuchilla. Toqué su rostro con la ternura que solo una madre posee. «Sigues siendo mi hija, y yo sigo aquí». Ella se desplomó sobre mi hombro, llorando suavemente, pero antes de que pudiera decir más, escuchamos su voz proveniente de la cocina. «Ana, ven aquí un momento». Ella se estremeció. «Literalmente. Vete», susurré. «Estoy bien». Ella respiró profundamente y bajó las escaleras. Me quedé allí, escuchando. No pude entender las palabras, pero el tono era de acusación, control, presión. Ese hombre se había llevado mi casa. Y ahora se llevaba a mi hija. No, no más. Al mediodía, Lucas llamó a la puerta de mi dormitorio. «Elena, ¿ya lo has leído todo?». «Sí», respondí con calma. «Genial. Entonces ven para que podamos firmar y solucionar esto». Utilicé una calma que no había sentido antes, una calma estudiada y estratégica. «Lucas, lo leí con atención, pero hay cosas que no entendí del todo. Quiero llevar los documentos a la notaría y pedirle a un abogado que me los explique». El silencio que siguió fue tan denso que parecía casi material. Lucas se quedó congelado. Lo sabía. Él no esperaba eso. Yo no quería eso. Él no planeó eso. «Elena, eso no es necesario. Para mí lo es. Es un documento sencillo. Los documentos simples no requieren una transferencia de propiedad sin previo aviso». La frase cayó como un rayo en un mediodía soleado. Sus ojos brillaban con algo entre ira y sorpresa. «No hay razón para involucrar a un abogado». «Sí, porque no firmo nada sin entenderlo». Apretó los dientes. «Elena, estás creando un problema donde no lo hay». Respiré profundamente. «Y estás tratando de convencerme de algo que no tiene sentido». Me di la vuelta y comencé a bajar las escaleras con el maletín en mis manos. Él se acercó a mí, caminando rápidamente. «Elena, dame esa carpeta». Me di la vuelta en el penúltimo escalón, y por primera vez me enfrenté a Lucas con toda la fuerza de la mujer que era. La mujer que él intentó destruir bajo la lluvia, pero que renació en la madrugada. «Lucas, si intentas tocar esa carpeta, llamaré a la policía». Él permaneció inmóvil. 3 segundos, 3 largos segundos de absoluto silencio. «De acuerdo», dijo, controlando la respiración. «Si quiere un abogado, genial. Llamémoslo, aquí, hoy, para resolver esto rápidamente». Sonreí. Una pequeña sonrisa, pero llena de significado. «No, se lo llevaré a mi abogado, no al tuyo». La rabia brotó de sus ojos. «¿No tienes abogado?» «Sí, lo he hecho». Él entrecerró los ojos. «¿OMS?» Me acerqué lentamente y susurré. «La misma persona que se encargó de la herencia de Antonio». Y alas, en ese preciso segundo, Lucas se dio cuenta de que había perdido el control. Él pensaba que yo estaba sola, débil, sin recursos, sin apoyo, pero no. Todavía tenía aliados. Yo todavía tenía voz. Yo todavía me tenía a mí mismo. Y sobre todo, acababa de sacar la primera pieza que haría que su castillo se derrumbara. Cuando salí por la puerta con mi maletín en la mano, sentí el viento golpear mi cara como si el mundo entero me estuviera diciendo: «Ahora es tu turno de jugar». Y yo jugaría, con inteligencia, con estrategia, con un silencio mortal, porque Lucas había cometido el peor error posible. Él pensó que no me levantaría otra vez. Lo que él no sabía, apenas estaba empezando a recuperarme. Caminé por la calle con mi maletín firmemente en los brazos, sintiendo el viento en la cara como un soplo de libertad recién nacida. No era solo el acto de salir de casa, era el símbolo silencioso de lo que estaba haciendo: romper la correa invisible que Lucas había intentado ponerme alrededor del cuello. Con cada paso, sentía que mi corazón latía más rápido, no por miedo, sino por claridad. La mujer que salió de casa esa mañana ya no era la misma que el coche había dejado bajo la lluvia la noche anterior. Aquella mujer lloraba, temblaba y se preguntaba cómo sobreviviría. Ahora sabía que estaba entrando en una batalla. Y ella estaba lista. La calle parecía más iluminada, aunque el cielo estaba cargado de nubes grises.
El olor a tierra aún húmeda me recordó la tormenta que marcó un punto de inflexión en mi vida. Miré hacia arriba. El tiempo era sobrio, pero estable. Fue igual que yo. Tomé un taxi hasta la notaría donde, años atrás, firmé los documentos de mi herencia. Un lugar familiar, tranquilo, honesto, donde todo se hacía con transparencia. Es diferente a mi casa ahora. El conductor era un hombre de voz suave, con cabello blanco y ojos cansados. Me miró por el espejo retrovisor y dijo: «Pareces preocupado. ¿Está todo bien?». Sonreí levemente. «Tengo algunas cosas importantes de las que ocuparme». Él asintió. Siempre es así. Cuando llega el momento de lidiar con algo importante, la cara lo delata. Buena suerte, ¿sabes? Buena suerte. Había pasado mucho tiempo desde que escuché esas palabras. Al llegar al registro civil, el aire fresco me envolvió en una sensación de seguridad. Las paredes claras, los escritorios de madera, el olor a papel nuevo, todo allí parecía un silencioso recordatorio de que la verdad siempre deja huella, incluso cuando se intenta ocultarla. La joven detrás del mostrador, una mujer de unos 30 años, sonrió al reconocerme. «Señora Elena, ¿cuánto tiempo? ¿En qué puedo ayudarla hoy?». Coloqué la carpeta sobre el mostrador. Necesito que un abogado lea estos documentos y necesito saber si hay alguna irregularidad o cláusula mal explicada. Ella levantó las cejas. «Claro, puedo llamar al doctor Paulo. Está disponible hoy». Mi corazón se calentó. Paulo había sido el abogado que se encargó de todo el papeleo cuando falleció Antonio. Era honesto, serio y meticuloso. Y, lo más importante, conocía la historia de mi familia, sabía quién era yo y quién había sido mi esposo. Unos minutos después, apareció en el pasillo. «Señora Elena, qué grata sorpresa». Le estreché la mano con firmeza. «Doctor Paulo, necesito ayuda y quizá esté lidiando con algo muy grave». Sus ojos se entrecerraron levemente, esa mirada automática del abogado que empieza a olfatear los problemas. «Vamos a mi oficina». Entramos. Se sentó detrás de la mesa. Me senté frente a él y abrí la carpeta lentamente, con cuidado, como quien abre una herida. «Es un documento que trajo mi yerno». Dijo que era una actualización del registro de la casa, pero yo tenía mis sospechas. Él recogió las hojas, se ajustó las gafas y comenzó a leer. Me preparé para un largo silencio, pero su reacción llegó rápidamente, mucho más rápida de lo que esperaba. A mitad de la primera página se detuvo. Él levantó los ojos y él dijo: «Esto no es una actualización de registro, señora Helena». Mi pecho se apretó, ya me lo imaginaba. Él respiró profundamente. «Se trata de una cesión de derechos encubierta. Si firmara, su casa pasaría legalmente a su hija y a su yerno, y lo que es peor, perdería el derecho a impugnar la cesión». Cerré los ojos por un momento. La confirmación dolió, pero era necesaria. Era una herida limpia, de esas que se pueden curar. «¿Y eso es ilegal?», pregunté. Se humedeció los labios. «Depende de la intención, pero todo indica que hubo mala fe. El documento está diseñado para parecer simple, pero esconde cambios peligrosos. Si se firma, sería demasiado tarde». Respiré profundamente. Entonces Lucas intentó engañarme. Sí, y lo intentó de forma premeditada. Mi cuerpo temblaba, no de miedo, sino de indignación. «Doctor Paulo, quiero saber qué puedo hacer». Él organizó los papeles. «Primero, no te vayas a casa con el maletín. Déjamelo todo. Haré una denuncia por fraude inmobiliario. Así, cualquier intento de transferencia quedará bloqueado automáticamente». Sentí un hormigueo en mis manos. Fue como si alguien finalmente hubiera encendido una luz dentro de mí. «En segundo lugar», continuó, «les recomiendo que tengan cuidado. Este tipo de situación suele agravarse cuando el estafador se da cuenta de que la víctima no coopera». Bajé la mirada por un momento. «Sospecho que ya lo sabe», murmuré. Él me miró seriamente. «Entonces necesitas actuar con inteligencia y rápido». Asentí. Intentar. Yo tomaría acción. Antes de irse, Paulo me tomó la mano y me dijo algo que me conmovió. «Señora Elena, las mujeres de su generación creen que tienen que afrontar todo solas. Pero usted no está sola. Resolveremos esto». Fue como un abrazo invisible. Ya no necesitaba caminar a ciegas. Yo tenía dirección, tenía pruebas, tenía a alguien a mi lado. Cuando salí del registro civil, el viento había empezado a soplar más fuerte. Las nubes se oscurecieron de nuevo, como si se estuviera gestando otra tormenta, no en el cielo,
sino en mi vida. Sabía que cuando Lucas llegara a casa sin la carpeta, se daría cuenta de que algo andaba mal. Él no era estúpido. Él no era impulsivo. Él estaba calculando. Y cuando me di cuenta de que había salido del papel de víctima, él reaccionaría. Y su reacción sería significativa. Por eso, antes de volver a casa, hice algo esencial. Agarré mi teléfono celular y marqué el número de alguien con quien no me había comunicado en años, pero que siempre me había dicho: Elena, si alguna vez me necesitas, vendré, no importa cuándo. Cuando su voz respondió, sentí que una nueva fuerza brotaba dentro de mí. Amalia, soy yo. Elena, te necesito. La respuesta llegó inmediata. Yo voy. Cuando colgué, sentí por primera vez en mucho tiempo esperanza, pero también sabía, la guerra dentro de mi casa estaba a punto de comenzar y no me echaría atrás. Esta vez no. Regresar a casa esa tarde fue como entrar en territorio enemigo, sabiendo que cada paso, cada mirada e incluso el silencio pesaban. El viento traía el aroma de la lluvia seca mezclado con el polvo del asfalto caliente. Y, al acercarme a la puerta, sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Lucas me estaba esperando. Lo sabía. Lo sentí. La llave entró en la cerradura con un clic seco. Y cuando empujé la puerta para abrirla, él estaba allí, de pie en el medio de la habitación, como un centinela, brazos cruzados, mandíbula bloqueada, mirada dura. Ana estaba detrás de él, sentada en el sofá, con los hombros tensos y las manos entrelazadas. Sus ojos se encontraron con los míos, llenos de una mezcla de esperanza y miedo. Lucas no dijo «hola», no me preguntó dónde había ido. Él no fingió cortesía, fue directo al grano. «Elena, ¿dónde está la carpeta?» Dios sabe lo rápido que latía mi corazón en ese momento. Pero mi voz salió firme, tan firme que incluso yo me sorprendí. «Está donde debe estar». Sus ojos se entrecerraron y se convirtieron en dos espadas oscuras. ¿Qué significa eso? Cerré la puerta detrás de mí, despacio, deliberada. Eso significa que no volverás a ponerle una mano encima. Un pesado silencio llenó la habitación. Ana abrió la boca como para decir algo, pero Lucas levantó una mano, pidiéndole u ordenándole que se callara. Luego vino caminando hacia mí, despacio, con movimientos calculados. Con cada paso, el aire parecía desaparecer de la habitación. «¿Me estás desafiando, Elena?», preguntó en voz baja. Mantuve una mirada firme, un desafío silencioso que provenía de un lugar dentro de mí que creía que estaba latente. «No te estoy desafiando, Lucas, solo estoy protegiendo lo que es mío». Él se rió, pero no era una risa genuina. Fue una risa burlona, irónica, de alguien que cree que está tratando con una persona indefensa. «Elena, ¿de verdad crees que puedes ir contra mí?». La pregunta no era sobre la carpeta, era sobre poder, respecto al dominio. Estaba acostumbrado a controlarlo todo, allá, en casa, las narrativas, emociones, pero ahora, por primera vez, había roto su guión. Respiré profundamente y respondí: «Sí, puedo, y lo haré». La sonrisa desapareció de su rostro, y el silencio que se formó fue tan denso que el sonido del reloj en la pared parecía un tambor marcando la cuenta regresiva para un enfrentamiento inevitable. «¿A dónde fuiste, Helena?», insistió Lucas, dando otro paso. Ana se levantó rápidamente. «Lucas, por favor». Él no la miró. «Me estás hablando a mí», dijo con voz firme y fría, y luego repitió: «¿A dónde fuiste, Helena?». Lo miré como alguien que finalmente ve al lobo con piel de oveja. Fui a un lugar donde alguien honesto pudiera explicarme lo que intentaste hacerme. El ligero temblor que recorrió su cuello no pasó desapercibido. Lucas no estaba dispuesto a perder su ventaja. No estaba acostumbrado a estar en el centro de atención. «¿De qué se trata todo esto?», dijo más rápido de lo que quería. Di un paso adelante. «El documento, Lucas, la transferencia encubierta, la cláusula oculta, el intento de engañarme». Cada frase que pronunciaba era como un golpe, y pude ver claramente cómo cada palabra daba en el blanco. Su rostro se endureció, pero ya era demasiado tarde. Lo había visto, ya lo había oído, lo entendí. Ana se llevó la mano a la boca, horrorizada, pero detrás del susto vi surgir el alivio,
Era como si estuviera atrapada en un laberinto de sombras y finalmente alguien hubiera encendido una vela. ¿Lo llevaste a un abogado?, preguntó Lucas, intentando mantener la calma. Lo tomé. Se pasó la lengua por los dientes y respiró profundamente. Todo su cuerpo se tensó. Y tú no tenías ese derecho. Sentí una ola de indignación hirviendo en mi pecho. ¿Verdad? La casa es mía. Mi nombre está en la escritura. Tengo todo el derecho a consultar con quien quiera. Su máscara finalmente comenzó a agrietarse. Elena, tienes que entender que ya no estás en condiciones de tomar decisiones impulsivas. Impulsivas, como si fuera incapaz, como si fuera débil, como si fuera mi mentor. Pero no lo estaba. Yo era dueño de la casa, una mujer adulta, sillín, y ahora plenamente consciente. Mi voz salió más firme que nunca. La única persona que tomó decisiones impulsivas aquí fuiste tú, cuando pensaste que podías manipularme. Sus fosas nasales se dilataron. Estaba perdiendo el control emocional. Estás creando confusión donde no la hay. Estaba intentando facilitar las cosas. ¿Más fácil para quién?, pregunté cruzando los brazos. Para mi sorpresa, Ana dio un paso adelante, tímido pero genuino. Lucas, dijiste que era solo una actualización, pero ¿y si mamá vio algo más? ¿Y si el documento era diferente? Se giró hacia ella tan rápidamente que ella se estremeció. No sabes de qué estás hablando, dijo secamente. Sí, lo sé, respondió con la voz quebrada. Yo también lo leí, en secreto, y vi la cláusula. El mundo se congeló. Lucas se puso pálido, pálido. Su respiración temblaba. Ana, ¿lo leíste? Frágil, pero finalmente despertando. Esa fue la primera grieta real en el control psicológico que Lucas tenía sobre ella. Se quedó sin palabras durante unos segundos, y luego explotó. «No lo entiendes», fue un grito, un ataque de ira, el primero del día y el más grande que jamás había visto. Ana dio 2 pasos atrás, asustada. Yo, en cambio, me quedé inmóvil, porque en ese momento vi la verdad. Lucas no estaba gritando por enojo, estaba gritando de miedo. Miedo a perder el control, miedo a ser descubierto, miedo a ser expuesto, miedo de que yo, la mujer a la que él intentaba quebrantar, finalmente me hubiera alzado. Respiré profundamente. Lucas, se acabó. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué pasó? ¿Tu manipulación? ¿Tu presión? ¿Tus mentiras? ¿Tu intento de robarme mi casa? El silencio que siguió no fue vacío, estaba cargado. Fue una transición de poder. Di un paso firme. Y ahora voy a actuar. Con todo. Lucas sonrió, pero no era una burla. No fue sarcasmo, fue desesperación disfrazada. ¿Crees que alguien te creerá? ¿Una anciana, confundida, sola? Respiré profundamente, y yo respondí, no estoy solo. Parpadeó. Antes de que pudiera decir nada, sonó el timbre. Lucas se dio la vuelta, molesto. ¿Quién es ahora?, respondí con voz clara y firme. La persona que menos querías que estuviera aquí. Porque allí, al otro lado de la puerta, estaba Amalia, mi amiga de décadas, una mujer fuerte, testigo de mi historia y, sobre todo, la primera pieza de mi contraataque. Amalia entró en la casa como si entrara en un juzgado, con una bolsa en la mano y una expresión que yo conocía bien, la que tenía cuando decidía proteger a alguien a quien amaba. Ella miró a Lucas por solo un segundo, y ese segundo fue suficiente para desmantelar su compostura. «Debes ser el yerno», dijo en tono frío. Lucas intentó sonreír. «Sí, somos familia». Amalia entrecerró los ojos. «La familia no engaña, no amenaza, no le quita la casa a nadie». Los ojos de Ana se abrieron de par en par. Lucas se quedó sin palabras. Respiré profundamente. Mi amiga me puso la mano en la cintura, como si dijera sin palabras, «Estoy aquí, no enfrentarás esto sola». «Elena me lo contó todo», dijo, «y antes de que intentes mentir, traje a alguien». Ella hizo un gesto hacia la puerta. Un hombre entró. Traje azul, maletín de cuero, una mirada penetrante. «Buenas tardes», dijo. «Soy abogado. Represento a la señora Elena». Lucas se puso pálido. El hombre abrió la carpeta, sacó los documentos que Paulo había preparado y golpeó la mesa con la mano. «Cualquier intento de transferir la propiedad está legalmente prohibido a partir de ahora. Además, la conducta del señor Lucas se registra formalmente como un intento de fraude patrimonial». Ana se llevó las manos a la cara, llorando suavemente. Lucas explotó. «No entiendes nada. Está confundida. Está...» El abogado levantó la mano. «Ella lo sabe perfectamente.
Los documentos prueban que intentaste engañarla. Entonces Ana dio un paso adelante, y su voz, por primera vez, salió firme. Lo vi todo, lo leí, escuché las llamadas. Mamá no está confundida. Lo que me hiciste es confuso. Lucas se volvió hacia ella. Ana, amor, no hables así. Ella dio un paso atrás. No me llames así, hoy no. Intentó acercarse, pero lo intercepté. Me quedé atrapado entre los dos, como una madre leona. Se acabó, Lucas. Intentó recuperar el control. La antigua arrogancia regresó lentamente, como un veneno. ¿Crees que vas a ganar? ¿Crees que alguien le creerá a esta anciana? Sonreí. Ya lo creían. Y entonces finalmente di el golpe final. El hombre de la camioneta, el que estaba estacionado frente a mi casa. No era del ayuntamiento, Lucas. Era un intermediario ilegal. ¿Y adivina qué? Lo vieron los vecinos. Y ya está testificando. El abogado añadió, estás rodeado. Lucas permaneció inmóvil. Él respiró profundamente, y entonces se dio cuenta de que había perdido. La máscara ha caído. Completo. Ana lloró. Amalia se acercó a mí tomándome la mano. ¿Y Lucas? Él se fue. Sin equipaje. No gritar. Ninguna victoria. Él acaba de irse. Y cuando la puerta se cerró detrás de él, la casa respiraba conmigo. Por primera vez en mucho tiempo. Las siguientes semanas fueron un proceso lento, doloroso, pero liberador. Lucas intentó regresar. Intentó hablar con Ana. Trató de justificarlo. Intentó manipular. Pero el abogado le impidió acercarse. Y Ana, finalmente despierta, encontró la fuerza para alejarse. Ella se movió. Él se disculpó. Lloró en mi regazo como lo hacía cuando era niño. Y yo la perdoné. No todos a la vez, pero cada día, un poquito. Porque las madres no guardan rencor, llevan amor. Y el amor, a veces, también es firmeza. La casa es mía otra vez. No en el papel, ese siempre ha sido el caso. Las fotografías volvieron a las paredes. La luz volvió a las ventanas, y mi silencio volvió a ser de paz y no de miedo. Aprendí que nunca se debe subestimar a una mujer madura. Nunca debemos creer que la edad es sinónimo de debilidad. Nunca debemos pensar que un corazón silencioso es un corazón derrotado. Renací aquella noche cuando fui expulsado bajo la lluvia. Nací de nuevo cuando escuché la intención oculta. Renací cuando decidí no firmar. Nací de nuevo cuando busqué ayuda. Nací de nuevo cuando Amalia entró por la puerta. Renaceré cuando Ana abrió los ojos. Y hoy, a los 67 años, soy más fuerte que cuando tenía 20 años. Tengo la piel más clara que cuando tenía 40 años. Soy más libre que nunca en mi vida. Aprendí que la familia no se trata de compartir sangre, sino de compartir la verdad. Y esa dignidad, una vez recuperada, nunca más se pierde. Reflexión final. Si eres una mujer que ha sido silenciada antes, si ya han intentado doblegarte a su voluntad, si ya han intentado menospreciarte, recordar, envejecer no te hace más débil, envejecer te hace más fuerte, con sabiduría, con valentía, con experiencia, con dignidad, eres más fuerte de lo que crees. Y nunca, nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Muchas gracias por ver hasta el final esta historia. Gracias por seguir cada capítulo, cada dolor, cada punto de inflexión, cada victoria. Si te gusta nuestro contenido y quieres ayudarnos a seguir trayéndote historias como esta, suscríbete al canal, deja un me gusta y comparte. Esto nos fortalece y nos permite seguir dando voz a las mujeres que muchas veces viven su dolor en silencio. Con amor, Elena Duarte.